¿Qué tal? Buen día. El día de hoy quiero hablar acerca del uso de los principios de desarrollo SOLID en el diseño y desarrollo de aplicaciones. ¿Qué son los principios SOLID? Para hablar acerca de los principios de desarrollo SOLID tenemos que hablar de Robert Martin, que es un ingeniero de software y autor de una excelente serie de libros enfocado a las buenas prácticas de desarrollo de software y nombrado como uno de los padres del desarrollo ágil. En 2002, Robert publica un libro llamado Agile Software Development y en 2008 publica un libro que para mí es uno de los mejores que se llama Clean Code. Desde mi punto de vista, estos son dos de los mejores libros enfocados a las buenas prácticas de desarrollo y a mi consideración son de lectura obligada para todo buen programador. ¿Cuál es la finalidad de usar los principios de desarrollo SOLID? ¿Qué pretende resolver? Bueno, en una sola frase lo que pretende resolver son eliminar las malas prácticas de desarrollo. Esas malas prácticas que venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida como desarrolladores y que desafortunadamente es el sello del desarrollo de sistemas. Entonces, ¿qué son los principios de desarrollo SOLID? Bueno, los principios de desarrollo SOLID son un conjunto de buenas prácticas que de alguna forma buscan sintetizar el par de libros anteriormente mencionados. SOLID viene siendo o es un acrónimo en donde cada una de estas letras representa, donde cada una de sus letras representa un principio de desarrollo. La S es Single Responsibility Principle. La O del Open Close Principle, la L es el Scope Substitution Principle, la I de Interface Segregation Principle, y la D de Dependency Inversion Principle. En español, pues aquí lo tenemos, el principio de responsabilidad única, principio de abierto cerrado, el principio de sustitución del scope, el principio de segregación de interfaces y el principio de inversión de dependencias. Hablar acerca de cada uno de estos principios nos tomaría bastante tiempo. Cada uno de estos principios por detrás implica el uso de técnicas de desarrollo y buenas prácticas, de técnicas y buenas prácticas de desarrollo. Para esta presentación yo elegí hablar acerca del principio de abierto cerrado, el Open Close Principle, ya que desde mi punto de vista es uno de los más importantes. Incluso Robert C. Martin considera que este principio como el principio más importante en el diseño de software orientado por objetos o a objetos. Ahora, el principio de abierto cerrado nos sugiere que nuestras entidades de software, es decir, nuestros objetos o nuestras clases, deben ser desarrolladas con la idea de quedar abiertas para su extensión, pero cerradas para modificación. La idea fundamental detrás de este principio nos indica que debemos desarrollar nuestro software de tal manera que seamos capaces de añadir funcionalidad sin vernos en la necesidad de modificar el código escrito. Este principio nos propone un cambio fundamental relacionado con la forma en que abordamos los desafíos de programación y de desarrollo y nos invita a observar los problemas desde una perspectiva completamente distinta a la que normalmente usamos. Básicamente nos ayuda a salirnos de la caja y ver el problema desde otro punto de vista. Ahora, ¿qué significa esto? Es decir, ¿cómo podemos añadir funcionalidad sin modificar el código existente? ¿Cómo podemos lograr un código que nos permita añadir funcionalidad mediante la extensión y no mediante la modificación? Es más, ¿qué significa esto, no? ¿Cómo podemos aplicar este principio y qué debemos tomar en cuenta para que nuestro código cumpla con este principio? Es decir, ¿desde qué perspectiva o desde qué punto de vista debemos afrontar el desarrollo de aplicaciones si queremos que nuestras soluciones cumplan con este principio? Ahora bien, este es un punto importante porque realmente lo que hace en los principios de desarrollo sólido es hacernos una invitación
a ver el desarrollo de software desde una perspectiva completamente distinta a la que usualmente utilizamos y que nos cambia por completo la forma de ver y de resolver los problemas. De hecho, la función principal de utilizar los principios SOLID es cambiarnos la mentalidad, cambiarnos la forma de atacar los problemas y utilizar una nueva serie de buenas prácticas y buenos principios y técnicas de desarrollo. Es increíble el cambio que se ejerce en nosotros como programadores, una vez que empezamos a utilizar las buenas prácticas de desarrollo. Con simplemente ver el código de una persona te das cuenta que esa persona utiliza principios de desarrollo y quién no los utiliza. Ahora bien, ¿por qué, ¿por qué hablar del principio de abierto cerrado? ¿Por qué hablar del Open Close Principle? Tenemos 5 principios. ¿Y por qué decidimos hablar de este? Bueno, desde mi humilde opinión, considero que este principio es el más importante, ya que al momento de utilizarlo en nuestro desarrollo nos va a obligar a utilizar los otros 4 principios y eso es súper importante. Ahora bien, en el caso de uso que veremos a continuación, utilizaremos los siguientes principios y patrones de desarrollo, que son principio de responsabilidad única, el principio de segregación de interfaces, el principio de sustitución del scope, el principio de inversión de dependencias, la inyección de dependencias y la inversión de control. Todo esto lo haremos obligados por el uso del Open Close Principle, por eso yo considero que es uno de los más importantes. Ahora, entonces pasamos a ver un caso de uso ficticio. Vamos a ver el caso de uso del desarrollo de un videojuego. Para este caso de uso, para este ejercicio, vamos a suponer que trabajamos en una empresa de desarrollo de videojuegos y estamos en el equipo que desarrollará la lógica relacionada con el comportamiento de alguno de los personajes. En especial, en específico, nos toca desarrollar el comportamiento de un robot, el cual, según este caso de uso, tendrá las siguientes funcionalidades. El robot podrá desplazarse y podrá disparar. Al inicio, en el primer nivel, el robot solamente va a poder caminar. Cuando pase al siguiente nivel, el robot podrá correr y en el siguiente nivel, el robot podrá volar. La idea de esto es que conforme pase de niveles, vaya aumentando la velocidad de desplazamiento. Al igual que esto, el robot va a poder disparar. Al inicio, va a tener una pistola y va a disparar. En el siguiente nivel, el robot tendrá una ametralladora y en el siguiente nivel tendrá una bazooka. Igual, va aumentando su nivel o su potencia de fuego conforme va pasando de nivel en nivel. Ahora bien, nosotros como buenos programadores nos sentamos, hacemos un pequeño análisis rápido y decimos, bueno, en el nivel 1 el robot va a tener una pistola y va a desplazarse caminando. En el nivel 2 el robot va a tener una ametralladora y se va a desplazar corriendo. Y en el nivel 3 el robot tendrá una bazooka y se va a desplazar volando. Entonces ya con esto, con esta idea en la mente, pasamos, pues ahora sí vamos a codificar. Para este ejemplo vamos a trabajar en nuestro escritorio y voy a utilizar Visual Studio Code. De esta manera, entonces nos dirigimos a nuestro escritorio, creamos una nueva carpeta y le ponemos por nombre Robot 1. Una vez que creamos la carpeta, le damos clic derecho y abrimos el Visual Studio Code. Una vez dentro del Visual Studio Code, vamos a la terminal, abrimos una nueva terminal y creamos un nuevo proyecto de .NET Core. .NET New Console nos crea un nuevo proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es crear una carpeta que le vamos a llamar clases. En esta carpeta vamos a almacenar nuestras clases con las que vamos a trabajar, que en este caso es solo una. Vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner por nombre robot.cs. Una vez que creamos nuestra clase, le ponemos el nombre robot
y creamos el constructor. No voy a recibir parámetros, entonces elimino los parámetros y creamos una variable local para manejar el nivel. Creamos el método siguiente nivel, lo hacemos público. Este método lo único que va a hacer es aumentar el contador del nivel en 1 y luego entonces vamos a codificar la funcionalidad del robot. En este caso va a tener un método que se va a llamar disparar, no recibe ningún parámetro y dentro de este método vamos a escribir un switch que va a trabajar sobre la variable del nivel. Cuando el nivel sea 1, ¿qué es lo que va a hacer nuestro robot? Va a disparar con una pistola. Ahora copiamos el case, lo copiamos un par de veces y le cambiamos los valores del nivel para el 2 y para 3. Y vamos a cambiarle también el arma con la que va a disparar el robot, ¿no? Ahora, ya que tenemos esta acción, pues sencillamente lo que vamos a hacer es copiarla, la renombramos, en lugar de disparar se va a llamar desplazarse. Y vamos a cambiar la funcionalidad del desplazamiento para cada uno de los niveles. Para probar qué tal funciona nuestro robot, nos dirigimos al archivo de Program y vamos a crear una nueva instancia de nuestro robot. Ya que creamos la nueva instancia del robot, ahora creamos un método donde vamos a llamar la funcionalidad del robot. Entonces creamos el método de siguiente nivel. Espera, aquí olvidé ponerle un parámetro. Le decimos robot.disparar y le decimos también, escribimos robot.desplazarse. De esta manera vamos a ejecutar la funcionalidad del robot. Cada vez que pase al siguiente nivel, agregamos ahí un comentario. Escribimos una línea en el console para que nos indique que está pasando al siguiente nivel. Ahora vamos a ejecutar nuestro código. Para eso vamos a la terminal y ejecutamos el código con .NET Run. Como era de esperarse, nos muestra que está en el nivel 1 y está disparando con una pistola y está caminando. Entonces, ahora vamos a ponerle que la ejecución de nuestro proceso ha terminado, nada más como un indicador. Ahora lo que vamos a hacer es repetir 3 veces la ejecución del método de siguiente nivel y vamos a ver los resultados. El robot en el primer nivel, el robot está disparando con una pistola y está caminando. Pasa al siguiente nivel, ahora dispara con una ametralladora y está corriendo. Después pasa al siguiente nivel y dispara con una bazooka y está volando. Creo que esa es toda la funcionalidad que necesitamos. Es lo que nos pide nuestro caso de uso y estamos contentos con lo que hemos realizado. Ok, ahora que terminamos de codificar, regresamos a la presentación. Ya entregamos nuestro trabajo. Nuestro jefe lo vio, le gustó y le gustó tanto que se les ocurrió ahora agregarle nueva funcionalidad. Deciden agregar un nuevo nivel en donde en este nuevo nivel el robot va a disparar rayos láser y va a volar a velocidad supersónica. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos ponemos a pensar un poquillo. Entonces, pues regresamos a la mesa de trabajo. Bueno, para llevar a cabo las modificaciones que nos están solicitando para agregar la nueva funcionalidad, regresamos a la clase del robot para codificar esa nueva funcionalidad. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, es bien fácil, ¿no? Vamos al método de disparar, seleccionamos una opción case, copiamos, la pegamos, le cambiamos el número de nivel y le decimos que vamos a estar disparando con un rayo láser. Doble clic, rayo láser. Y lo mismo hacemos con la funcionalidad de desplazarse. Seleccionamos el case, copiamos, pegamos, cambiamos el número de nivel. Para finalizar,
Regresamos al programa, a la ejecución del programa. Copiamos para una nueva ejecución, para el nivel número 4. Aquí voy a poner algo para que muestre una separación entre ejecución y ejecución. Vamos a la terminal. Vamos a correr el programa para ver qué cara pone. No jaló porque no grabamos. Grabamos y ejecutamos de nuevo. Y ahora sí. Disparando con la pistola. Y está caminando. Ahora dispara con una ametralladora. Está corriendo. Con una bazooka y está volando. Y con un rayo láser. Y ahora está volando a velocidad supersónica. Listo. Regresamos a la presentación. Ahora que regresamos a la presentación, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué va a suceder cada vez que a nuestros jefes se les ocurra o quieran agregar un nuevo nivel en la aplicación o una nueva funcionalidad? Pues bien fácil, ¿no? Entramos al código y lo modificamos, justo como lo acabamos de hacer hace un momento. Bueno, lo que estamos haciendo al modificar nuestro código es romper el principio de abierto-cerrado. Recuerden que el principio de abierto-cerrado nos indica que el código debe estar abierto a la extensión, pero cerrado a la modificación. ¿Y qué estamos haciendo? Modificándolo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué modificar no es buena idea? Yo creo que no hay que perder de vista que lo que estamos viendo en este momento es un ejemplo. Si nuestro código que normalmente tenemos que hacer todos los días son programitas de 15, 20, 30 líneas, no tendría sentido estar hablando acerca de los principios SOLID. Sin embargo, cada uno de nosotros estamos inmersos en proyectos relativamente medianos o grandes donde existen grandes cantidades de código, líneas y líneas y líneas de código. Si todas esas líneas de código las escribimos con malas prácticas de desarrollo, lo que vamos a tener es lo que normalmente se llama como código espagueti o bola de lodo, ¿no? No sé si les ha tocado trabajar en esos proyectos donde normalmente decimos aquí en México que la aplicación está de mírame y no me toques, ¿no? Donde corriges por un lado y se descompone por otro. Este tipo de codificación da pie también a mucho retrabajo. También tiene una baja escalabilidad, baja cohesión y un alto acoplamiento entre las distintas capas de código. También perdemos la flexibilidad al momento de adecuar nuestro código para nuevas exigencias del mercado o de nuestros jefes. Por ejemplo, supongamos que a nuestros jefes, que a uno de nuestros jefes o a nuestro jefe se le ocurre una idea en la que el robot reciba un golpe mortal. Y este golpe mortal va a reducir sus capacidades, por ejemplo, de desplazamiento. Supongamos que el robot se encuentra en el nivel 3, en el cual puede volar, y de repente recibe un golpe mortal. El robot va a continuar en el nivel 3, pero ya no va a poder volar. Se le ocurre a nuestro jefe de que va a perder esa capacidad de volar por cierta cantidad de tiempo y ahora solamente va a poder correr. Bueno, tal como está nuestro código, eso no va a ser posible realizarlo. Tendríamos que realizar una reingeniería. ¿Qué quiere decir? Que nuestro código perdió funcionalidad. En este punto también hay que hacer referencia y hacer hincapié acerca del alto acoplamiento del código que se genera normalmente cuando no sigues los principios de desarrollo SOLID. Cuando hablamos de acoplamiento, estamos hablando de reusabilidad de código y de flexibilidad. Yo siempre uso el ejemplo del sándwich. Cuando hacemos un sándwich, realmente es un plato o un platillo que está compuesto por diferentes capas, igual que una aplicación de software. Supongamos que nosotros queremos agarrar la tapa del sándwich para usarlo en otro sándwich. Eso se llama reusabilidad. Los principios de desarrollo SOLID nos permiten una alta reusabilidad y flexibilidad de nuestro código. Ahora vamos a ver el ejemplo en el que agarramos a ese sándwich y lo aplastamos. ¿Qué tenemos ahora? Perdemos completamente la reusabilidad de nuestro código. Ya no podemos agarrar la tapa y utilizarla en otra aplicación. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro sándwich, nuestra aplicación,
tiene un alto acoplamiento, las capas están tan acopladas que es imposible reutilizarlas. El ejemplo del sándwich aplastado es un buen ejemplo que nos ilustra cómo el acoplamiento entre las distintas capas nos reduce considerablemente la escalabilidad de nuestro código y su reutilización. Entonces, ¿cómo debemos aplicar el principio de abierto-cerrado? De nuevo, necesitamos atacar el problema desde un punto de vista o desde otra perspectiva distinta a lo que usamos en el ejemplo anterior. Entonces, si utilizamos la técnica de los verbos, vamos a ver este problema desde otra perspectiva. Tenemos dos verbos principales. ¿Cuáles son? Los dos verbos principales que tenemos o que podemos observar aquí es el verbo disparar y el verbo desplazar o desplazarse, ¿no? Si hacemos una relación sobre quién o quiénes pueden disparar, pues nos damos cuenta que el robot puede disparar, la pistola, la ametralladora o la bazooka pueden disparar. Sin embargo, hay una diferencia. El robot es un personaje, mientras que la pistola, la ametralladora y la bazooka son armas. Esas pequeñas diferencias son importantes a la hora de generar nuestro código. Por ejemplo, vamos a ver ahora el verbo de desplazarse. ¿Quién se puede desplazar? Bueno, pues igual, ¿no? El robot se puede desplazar, pero caminar, correr y volar también se pueden desplazar. Acuérdense que estamos trabajando en un programa y estamos trabajando con abstracciones, ¿no? Entonces, encontramos también ciertas diferencias. El robot es un personaje, como hace un momento lo acabamos de decir, mientras caminar, correr y volar son acciones que realiza ese robot. Sin embargo, esas acciones ejecutan el verbo de desplazarse. Ahora, en base a la tabla anterior detectamos tres grupos de entidades, las cuales ejecutan ciertos verbos específicos. Por ejemplo, tenemos las armas, tenemos los personajes, que en este caso solamente tenemos el personaje del robot, y tenemos acciones. ¿Quiénes ejecutan el verbo de disparar? Bueno, pues el verbo de disparar lo ejecutan las armas y el personaje. Y ahora, ¿quiénes ejecutan el verbo de desplazarse? Pues el personaje y las acciones. Una vez que encontramos los verbos principales, usaremos una técnica que se utiliza mucho en el mundo de los videojuegos, que se llama Behavior as Interface o comportamiento como interfaces. Esta técnica me gusta mucho porque nos ilustra a la perfección la aplicación de los principios SOLID. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a codificar los verbos que acabamos de detectar hace un momento como si fueran interfaces o como interfaces. Y las acciones de los verbos las vamos a codificar como implementaciones de esas interfaces. Esto que estamos hablando es precisamente lo que nos propone el principio de segregación de interfaces. Y una vez que tenemos esto, vamos a utilizar todas las interfaces para utilizar una técnica que se llama inyección de dependencias, con lo cual lograremos la inversión de control y de esta manera también lograremos el principio de inversión de dependencias. Suena un poco revuelto, pero ya que estemos en código lo vamos a ver más claramente. No sé si ustedes recuerdan, cuando estaban en la carrera había una clase que se llamaba programación orientada a objetos, ¿no? Y dentro de esa clase había un tema llamado herencia y polimorfismo. Bueno, de esto se trata, todo esto se trata de herencia, polimorfismo y objetos. El Open Close Principle trata específicamente el tema de la herencia y el principio de sustitución del scope trata el tema de polimorfismo. Entonces, como suena todo muy raro y difícil, de cierta manera un poco difícil de entender, vamos a verlo con un ejemplo de código. Entonces vamos a codificar. Ahora vamos a crear el mismo proyecto que creamos anteriormente, pero ahora intentando seguir los principios de desarrollo SOLID.
Para lo cual vamos de nuevo al escritorio, creamos una carpeta nueva, le ponemos robot 2. Ahora clic derecho sobre la carpeta, la abrimos en Visual Studio Code, vamos a la terminal, le decimos que habrá una nueva terminal, creamos un nuevo proyecto de consola con .NET New Console. Una vez que está creado nuestro proyecto, vamos a agregar una nueva carpeta para guardar nuestras clases. Puesto que vamos a utilizar el enfoque basado en los principios de desarrollo SOLID, según el análisis que vimos hace un momento, definimos que tenemos dos verbos importantes y dijimos que esos verbos los íbamos a convertir en interfaces. Una interfase, como ya sabemos, es un contrato. Por lo tanto, vamos a crear una carpeta para nuestros contratos, en este caso para nuestras interfaces. Entonces, en la carpeta de clases, creamos una nueva carpeta que se va a llamar contratos. Ya que creamos la carpeta de contratos, vamos también a crear una carpeta para nuestras implementaciones. Le llamamos implementation. Ahora bien, regresando de nuevo al análisis que hicimos hace un momento, recordaremos que tenemos dos verbos principales y también tenemos personajes. Entonces, en este caso, vamos a crear una carpeta dentro de contratos que se llame verbs. Ahí vamos a guardar las interfaces de nuestros verbos y vamos a crear una carpeta para nuestro personaje. En este caso, vamos a crear una carpeta que se llama robot. Vamos a comenzar a codificar nuestras interfaces. Vamos a tener dos interfaces, una por cada uno de los verbos que definimos hace un momento en nuestro análisis. Entonces vamos a crear una interfaz que se llame iDisparable. Vamos a crear el código de la interfaz y le vamos a poner iDisparable. Ahora, ¿qué es lo que va a contener esta interfaz? Bueno, esta interfaz va a contener un método que implemente el verbo que va a ejecutar la interfaz. En este caso, nuestro verbo va a ser disparar. Ahora, creamos una interfaz que se llame iDesplazable. Le ponemos como nombre iDesplazable y la acción que va a ejecutar es desplazarse. Perfecto, ya tenemos nuestras dos interfaces. Tenemos nuestras dos interfaces para nuestros dos verbos. Ahora vamos a crear la interfaz para nuestro personaje. Nuestro personaje va a ser un robot. Entonces vamos a ponerle a nuestra interfaz iRobot. Escribimos la interfaz iRobot. Si recuerdan el análisis de hace un momento, la entidad robot o el personaje robot era la única entidad que implementaba los dos verbos. El robot dispara y también se desplaza. Por lo tanto, en este caso, llevándolo a código, nuestra interfaz de iRobot implementará a su vez las dos interfaces, la iDesplazable y la iDisparable. Entonces hacemos esto. Implementamos las dos interfaces. Dejamos esta interfaz lista y ahora vamos a empezar a trabajar con las implementaciones. Entonces vamos a dejar los contratos por un lado y vamos a trabajar en la carpeta de implementation. Para trabajar con las implementaciones tenemos que recordar de nuevo el análisis que hicimos hace un momento. En ese análisis nos dimos cuenta que teníamos tres grandes entidades. Unas eran las armas, las otras eran acciones y la otra gran entidad era el personaje en sí, el robot. Entonces, lo que vamos a hacer en las implementaciones, vamos a crear tres carpetas donde vamos a almacenar las entidades de cada tipo, ¿no? Entonces, vamos a crear una carpeta que se va a llamar armas o weapons. Vamos a crear otra carpeta que se va a llamar actions. Y para el personaje vamos a crear una que se llame robot para no batallar. Ahora vamos a empezar con las implementaciones. Yo creo que las implementaciones de las armas son las más sencillas, por lo menos de conceptualizar.
Vamos a tener, dijimos, según el análisis, 3 tipos de armas. Una pistola, una metralleta y una bazooka. Entonces vamos a crear nuestra clase pistola. ¿Qué va a hacer la pistola? Dijimos que la pistola realiza el verbo de disparar. Por lo tanto, en nuestro código va a implementar la interfaz y disparable. Si se fijan, nos marca error, nos dice que no estamos implementando la interfaz, entonces le decimos que implemente la interfaz. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la pistola específicamente cuando tú le digas o cuando le digamos que queremos disparar la pistola? Va a realizar la ejecución del verbo. Entonces, y la ejecución del verbo es disparando. Vamos a utilizar este mismo código para crear las otras 2 armas. En este caso vamos a crear la clase para la metralleta. Pegamos el código y renombramos. De la misma manera, creamos el código para la bazooka. Ya terminamos con las armas. Ahora vamos a trabajar con la implementación de las acciones. ¿Recuerdan el análisis de nuevo? Nuestras acciones eran 3: caminar, correr y volar. Entonces la implementación de esas acciones se convierte en una clase. Cada una se convierte en una clase. Creamos nuestra clase correr. Va a implementar el verbo de desplazarse. Por lo tanto, va a implementar la interfaz y desplazable. Entonces implementamos la interfaz. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este punto? Vamos a crear el proceso para la ejecución del verbo. Entonces, de nuevo, vemos gramaticalmente la ejecución del verbo termina en un ando o un endo. Entonces, creamos las siguientes acciones: correr y volar, utilizando el mismo código, caminar y volar. Utilizando el código para el verbo de correr o para la acción de correr, vamos a crear las otras 2 acciones. En este punto ya creamos la implementación tanto de las armas como de las acciones. Vamos a crear la implementación del personaje. Vamos a la carpeta de robot dentro de nuestras implementaciones. Vamos a crear un nuevo archivo y le ponemos robot.cs. Aquí vamos a crear nuestra clase robot. Esta clase robot va a implementar la interfaz y robot. Como vemos, nos marca error porque nos pide implementar la interfaz. Implementamos la interfaz. Ahora vamos a crear el constructor. Nuestro robot va a recibir 2 parámetros. Lo que vamos a hacer es inyectarle la funcionalidad que queremos que el robot ejecute. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de estos 2 parámetros. El primer objeto que le vamos a inyectar va a ser un objeto de tipo i desplazable y el segundo va a ser un objeto de tipo i disparable. Lo que estamos haciendo aquí es una técnica llamada inyección de dependencias. Vamos a crear nuestras variables privadas para estos objetos, pero vamos a quitarle la propiedad read-only porque las vamos a estar utilizando más adelante. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a crear el método que se llama siguiente nivel. Y este siguiente nivel va a recibir también 2 parámetros. Vamos a decirle al Visual Studio que nos cree este método. Ahora solo nos falta modificar el método desplazarse y el método de disparar. Cuando nosotros le digamos al robot que queremos que se desplace, lo que va a hacer el robot es que le va a transferir el control de ese proceso de desplazamiento al objeto que le inyectamos previamente. Esta técnica se llama inversión de control. Igual lo va a hacer con el método de disparar. ¿Qué vamos a lograr con esto? Si vemos el código de este robot, nos damos cuenta de 2 cosas muy importantes. Estamos usando la técnica de inyección de dependencias para inyectarle al robot los comportamientos que nosotros deseamos que el robot ejecute. Y esos comportamientos, el robot los va a ejecutar mediante la técnica de inversión de control.
Cuando nosotros le digamos al robot que se desplace o que dispare, realmente lo único que va a hacer es cederle el control al objeto que nosotros le inyectamos. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos trabajar con nuestra clase robot que acabamos de crear. Para eso, nos vamos al programa, borramos esto que está aquí. Vamos a crear una nueva instancia de nuestra clase robot. Como podemos observar, el constructor nos pide un par de objetos. Un objeto que implemente la interfaz y desplazable y otro que implemente la interfaz y disparable. Vamos a inyectarle el primer objeto, que va a ser el objeto caminar. Y para el objeto disparable vamos a crear un objeto de tipo pistola. ¿Por qué? Porque caminar implementa la interfaz y desplazable y pistola implementa la interfaz y disparable. Entonces, según la teoría, si nosotros ejecutamos el método de desplazarse y de disparar del robot, el robot a su vez le cederá el control a los objetos que acabamos de inyectarle. Por lo tanto, el robot va a caminar a la hora que le digamos que queremos que se desplace y va a disparar con una pistola al momento que le digamos disparar. Vamos a ver si esa teoría es cierta. Ahora vamos a la terminal. Ejecutamos el programa .NET Run y nos dice que efectivamente está disparando con una pistola y está caminando. Si cambiamos los objetos que le inyectamos, en lugar de que camine, vamos a decirle que le vamos a inyectar un objeto de tipo correr. Y en lugar de pistola le inyectamos un objeto de tipo metralleta. Vamos a correrlo a ver qué cara pone. Como vemos, nuestro robot, mediante la inversión de control, ejecuta las acciones de los objetos que nosotros le estamos inyectando. Esto nos abre un abanico de posibilidades muy amplio y le da a nuestro código una enorme flexibilidad. Vamos a ver cómo pasas de un nivel a otro primero. Ok, aquí nos olvidamos de una cosa. Vamos a ir al robot y si nos fijamos, este método se quedó privado, por lo tanto vamos a hacerlo público. Nos pide que le inyectemos dos nuevas funcionalidades. Ahora vamos a hacer que nuestro robot vuele y tenga una bazooka. Ejecutamos de nuevo nuestro proceso, pero primero vamos a ponerle un separador. Corremos el programita. Primero está disparando con una metralleta y está corriendo. Y después, cuando pasa al siguiente nivel, ahora está disparando con una bazooka y está volando. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando nos pidan un nuevo requerimiento? ¿Qué va a pasar cuando nuestro jefe nos pida, como vimos en el ejemplo anterior, un nuevo nivel? Si recuerdan, en el ejemplo anterior, en el robot anterior, lo que hicimos fue entrar a la clase robot y la modificamos para agregarle la funcionalidad del nuevo nivel. En este caso, como estamos aplicando el principio de abierto cerrado, y el principio de abierto cerrado nos dice que nuestra clase, en este caso nuestra clase robot, debe estar cerrada para modificación, pero abierta para extensión. Y eso es precisamente lo que logramos con estas técnicas y principios de desarrollo. Nuestra clase está cerrada para modificación, pero abierta para extensión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer cuando nos pidan un nuevo nivel? En el nuevo nivel nos están pidiendo que el robot dispare rayos láser. Entonces vamos a la carpeta de armas, creamos un nuevo archivo que se llame láser. Y vamos a crear un nuevo archivo que se llame supersónica. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos extendiendo la funcionalidad de nuestro robot. En este momento, nuestro robot ya puede disparar con rayos láser y también volar a velocidad supersónica. Lo probamos y vemos que ya tiene esa funcionalidad. Pero si se fijan, en ningún momento tocamos el código de nuestra entidad robot. Eso significa que pensamos muy bien lo que íbamos a hacer y preparamos nuestro código
de manera que quedó cerrado para modificación, pero quedó abierto para la extensión. Eso es precisamente lo que busca el principio de abierto cerrado. Ahora, es bien importante tomar en cuenta dos cosas. Lo que estamos haciendo es, estamos extendiendo sobre una funcionalidad ya existente. No estamos inventando nada nuevo. ¿Qué quiere decir? Cuando nos dijeron que nuestro robot disparara con rayos láser y que volara a velocidad supersónica, realmente nos estaban pidiendo que realizaran los mismos verbos que ya habíamos previamente definido. Ahora vamos a hablar acerca del ejemplo en el que a nuestro jefe se le ocurre la gran idea de inventar lo del golpe mortal. Si recuerdan en este ejemplo, el robot va a recibir un golpe mortal, lo cual va a hacer que pierda alguna de sus capacidades. En el ejemplo que nos dieron o en el ejemplo que vimos, el robot tiene la capacidad de volar, recibe un golpe mortal y entonces pierde la capacidad de volar y regresa a la capacidad de correr. Sin embargo, sigue estando en el nivel 3. Como vimos en el ejemplo anterior, nosotros tendríamos que rehacer prácticamente el código, puesto que no era posible aplicar esa funcionalidad. Sin embargo, en este ejemplo, una de las grandes ventajas de utilizar este approach, de utilizar los principios de desarrollo SOLID, de utilizar el principio de abierto cerrado, es que nuestro código obtiene una gran flexibilidad. Vamos a implementar la funcionalidad del golpe mortal. Este es un cambio a lo que se pidió originalmente, por lo tanto, sí es una modificación, no es una extensión de la funcionalidad, sino es una modificación sobre el original. Por lo tanto, para hacer esa modificación, vamos a nuestros contratos, al contrato del robot, y le decimos que ahora nuestro robot debe implementar un método que se llame golpe mortal. Ese golpe mortal va a recibir un objeto de tipo desplazable. Ahora, si se fijan, nos marca error en el robot, puesto que nos pide que implementemos ese nuevo método. Lo implementamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el método de siguiente nivel. O sea, utilizamos la inyección de dependencias. Luego entonces, con este pequeño cambio, nuestro robot está listo para implementar ese cambio del golpe mortal. Ahora vamos a probar ese cambio del golpe mortal. Vamos a crear nuestro robot y le vamos a dar los poderes más fuertes, ¿no? Que en este caso serían volar a velocidad supersónica y disparar con rayos láser. Ahora, en lugar de ir al siguiente nivel, le vamos a decir que tuvo un golpe mortal. Y en el golpe mortal, ¿qué le decimos? ¿Sabes qué? Ya no vas a volar a velocidad supersónica, incluso ya no vas a volar. Ahora solamente vas a correr. Y vamos a ver qué cara pone. Sigue disparando un rayo láser, pero ya perdió su capacidad de volar. Ahora solamente puede correr. Si se fijan, el código es completamente flexible. Al final de cuentas, todo esto es lo que busca el principio o los principios de desarrollo SOLID. Ahora, si comparamos este código con el código que hicimos en el ejemplo anterior, veremos una gran diferencia entre la forma de desarrollo de uno, tanto de uno como de otro. Es lo que yo les decía hace unos momentos. Cuando un programador trabaja utilizando los principios de desarrollo SOLID, el código generado es completamente distinto al código que genera un programador que no utiliza los principios de desarrollo. La diferencia es inmensa y se ve también la calidad del código. La calidad del código es un código completamente legible, escalable, totalmente desacoplado. Ahora vamos a regresar a nuestra presentación. Una vez que vimos los ejemplos de desarrollo, regresamos a la presentación y creo que ya solamente nos queda despedirnos. Y antes de despedirme, me gustaría recomendarles algunos libros que a mí me han servido bastante. Para empezar, este par de libros en los que nos basamos para esta presentación, desde mi punto de vista, son dos de los mejores libros relacionados con buenas prácticas de desarrollo.
Son un par de libros un poco viejos y los ejemplos que los libros traen están hechos algunos en Java y en C++. Sin embargo, en Internet hay bastantes ejemplos de estos principios aplicados a los lenguajes modernos. Si ustedes quieren ir más allá de buenas prácticas de desarrollo y les interesa aprender acerca de patrones de diseño y arquitectura, estos son los libros que yo leí. Yo leí hace muchos años, hace unos 10 años más o menos, la guía de arquitectura N capas orientada al dominio. Es un libro que escribió César de la Torre, que es una persona que trabaja en Microsoft. Es un libro súper interesante. Y este libro fue el que me ayudó en mis inicios a aprender patrones de diseño y arquitectura de software. Este mismo libro me llevó a leer el libro de Eric Evans acerca del Domain Drive Design o DDD, que es un libro realmente teórico, pero nos sirve mucho en el desarrollo de aplicaciones o de sistemas, sobre todo sistemas grandes, a grande escala. El tercer libro de esta sección es un libro que escribió Robert C. Martin también hace 3 o 4 años y donde habla acerca de la arquitectura hexagonal. También es un buen libro para aprender patrones de diseño y arquitectura. Sin embargo, hay que hacer notar que estos libros están enfocados a arquitectura de aplicaciones monolíticas, puesto que los microservicios en ese tiempo aún todavía no se habían inventado, podríamos decir. Pero si ustedes quieren ir más allá de la arquitectura de aplicaciones monolíticas y quieren aprender lo más nuevo, les recomiendo este libro. Este libro se llama Microservicios.net, Arquitectura para Aplicaciones.net Containerizadas. También está escrito por César de la Torre y es un libro que está enfocado a la arquitectura para aplicaciones basadas en microservicios. Y si se fijan, toca puntos como Docker, Kubernetes, proxies y todo lo relacionado a una aplicación moderna basada en microservicios. Yo leí la versión de 2018 que está basada en .NET Core 2.0 y es una versión en español que les recomiendo que lean si es que no mastican muy bien el inglés. Sin embargo, este año pasado acaba de sacar la versión actualizada, que es la versión con .NET Core 3.1 y trae algunos pequeños conceptos que cambiaron de una versión a otra. Recuerden que el área de la ingeniería de sistemas es una ingeniería prácticamente nueva, por lo que cada vez van apareciendo nuevos procesos y metodologías para desarrollar aplicaciones, por lo que les recomiendo que lean este par de libros y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Un saludo.